Nayeli Arenas es abogada y contadora, directora de Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos, que nos va a estar hablando de las redes de autoprotección. Nayeli, muchas gracias. Qué bueno tenerte por acá. Y pues, muchas gracias a todas y a todos por estar presente en este taller. Muchas gracias, como siempre, a Más Sueños, a Juan Carlos, a Eli, a todo el equipo que siempre está participando. Me da mucho gusto que se pueda llevar a cabo este tipo de talleres que finalmente se hacen con el objetivo de informar a todas las personas acerca de nuestros derechos. Quiero comenzar con todas y todos ustedes, pues en primera, ya me presento Juan Carlos, pero también haciendo un llamado a que la información en nuestro país, en Latinoamérica, es poder. Hace rato buscaba yo un video para que pudiera mostrarles algo respecto a los derechos humanos. Y encontré algunos, muchos de muy buena calidad, que precisan, en donde les preguntan a las personas qué son los derechos humanos, y entonces las personas no saben qué contestar. Evidentemente, no todas tenemos el privilegio de tener esa información, la educación y el acceso al Internet que ahorita nosotras y nosotros estamos teniendo es un privilegio. Entonces, de ahí la importancia de saber qué son los derechos humanos. Entonces, voy a comenzar a través de la raíz de toda esta situación de lo que son derechos humanos, porque a mí me comentaron pues que íbamos a hablar de la protección y de las redes para todas las personas que defienden los derechos humanos. Y quiero ir a la raíz, pero no con un lenguaje jurídico, ni tecnicismos que no podamos comprender, sino un lenguaje que podamos entender todas y todos, porque así debe ser el lenguaje de derechos humanos. Pero sí me gustaría, son 15 participantes, me gustaría que, bueno, aquí tenemos poquito tiempo y esta explicación es muy rápida, que se presentaran cada uno de ustedes, que me dijeran su nombre y si son defensores, yo creo que sí, la mayoría, de derechos humanos. No, ¿quién comienza? Adelante. Bueno, si quieren yo empiezo. Mi nombre es Susan Rodríguez. Cuando llené el registro, fue que contestar si era defensora o no, pero pienso que tal vez, no como en una parte como estar al pie del cañón todo el tiempo, pero creo que con mi práctica en muchos aspectos trato de ejercer como eso, ¿no? De defender. Yo doy clases en la UNAM, soy profesora de inglés y bueno, pues ya tengo el gusto de conocerte por lo menos en cámara, Nayeli, mucho gusto. Mucho gusto. Lo que he hablado de Cristel contigo. Mucho gusto. Bienvenida. Bueno, pues, gracias. ¿Quién más? Yo, muy buenas tardes. Adelante. Bueno, mi nombre es Jessica. Yo realmente apenas estoy estudiando la carrera de psicología, entonces estoy en esta preparación. No sé si, bueno, quiero aprender lo que son realmente los derechos humanos como tal, para después poder ayudar a otras personas, ya sea en violencia o en, bueno, el maltrato más que nada, y pues estoy aquí para aprender más que nada. Bienvenida, Jennifer. Adelante. ¿Quién más? Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Valentina, también soy abogada y pues bueno, sí me considero defensora de derechos humanos, principalmente de las mujeres, y también pues formo parte de una colectiva con la misma causa y me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Bienvenida, Valentina.
Adelante. ¿Quién más? Nos tenemos que presentar, ¿verdad? Ujú. Ok. Si quieres tú hablar, Kenneth. Hola, yo soy Quetzal, bueno, me dicen Quetzal, y me gustaría mucho aprender sobre cómo defender a las personas. Siento que, no, no sonar como obligación, pero siento que tenemos como que el deber de cuidar al que más lo necesita, ser empáticos con el que le estaba padeciendo. Muy bien, Kenneth. Bienvenida. Gracias. Ok, mi nombre es Brenda, soy pasante de la carrera de negocios internacionales y pues creo que es muy importante que todos tengamos conciencia y conocimiento sobre los derechos humanos y cómo, cómo hacerlos respetar para nosotros y para otros. Bienvenida, Brenda. Adelante. Voy. Mi nombre es Gabriela Espinosa y creo que sí, también me considero defensora de derechos humanos, principalmente hacia las mujeres que son afectadas por algún tipo de violencia y niños. Y también soy, bueno, psicóloga clínica y voluntaria de la Red Latinoamericana de Egresados de Casas de Protección. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. ¿Quién más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Domínguez. Me considero defensora de los derechos humanos porque creo que en el mundo existen demasiadas injusticias y a veces por no saber o por no conocer quizá cuál es lo que dicta tal vez la Constitución como tal, son injusticias y no tenemos conocimiento sobre ello y es importante pues conocer más a fondo qué podríamos apoyar a nuestra comunidad o a las personas que nos rodean. Bienvenida, Jimena. Gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Minerva Ángeles, ¿sí me escuchan? Sí. Soy Minerva Ángeles, pues es un gusto poder saludarte, Nayeli, es un gusto y es un orgullo y por supuesto lo celebro. Soy psicóloga y yo creo que la importancia de que yo el día de hoy aprenda sobre los derechos humanos pues radica en el poderlos transmitir, sobre todo porque el verdadero empoderamiento es el conocer precisamente nuestros derechos para que los podamos ejercer y defender. Muchas gracias. Bienvenida, Mini. Otra vez te veo por aquí. Adelante. Bueno, hay alguien que no tiene micrófono, que es Marco Jasso, y él nos dice: hola, hoy no tengo micrófono, soy Marco Antonio Olivares Jasso. Me considero defensor de los derechos humanos al apoyar iniciativas que lo hacen y al ser un tallerista donde promuevo el respeto entre todos los participantes con las personas en general. Muy bien, Marco, bienvenido. Y no sé si alguien más. Faltan por ahí algunas. Faltan algunas personas. Hola. Hay dos por ahí. Si quieres tú primero, Luciana. Ok. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Soy estudiante de Derecho, voy en quinto semestre y pues principalmente creo que es indispensable conocer sobre los derechos humanos, atendiendo mucho a la idea de que pues son el eje principal para poder evitar posibles violaciones. Entonces sí es muy indispensable saber más acerca de ello y pues por eso estoy aquí. Bienvenida, Luciana. Gracias. Hola, yo soy Regina, soy estudiante de psicología. Sí me considero defensora de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, de la comunidad LGBT y de los niños. Y pues estoy aquí justo como para empaparme un poquito más de información y para pues ahora sí que saber qué granito de arena puedo poner tanto en México como en el mundo y con el prójimo. Bienvenida, Regina.
Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Arias. Yo trabajo en una organización que se llama Servicios a la Juventud y también considero que me estoy preparando para fortalecer mi perfil como defensora de los derechos humanos. Yo trabajo en comunidades del municipio de Ecatepec con jóvenes y justamente muchas de las problemáticas que nos enfrentamos tiene que ver con el tema de cómo hacer exigibles los derechos, que los reconozcan, que puedan ejercer los derechos en plenitud. Entonces, sí me considero una persona defensora de los derechos humanos, aunque también reconozco que requiero pues seguirme formando en el tema, en el campo y pues poder de esta manera regresar a intervenir a las comunidades donde trabajamos. Bienvenida, Beatriz, nuestra paisana de Ecatepec. Gracias. Adelante, si falta personas. Bueno, hola, buenas tardes. Si quieres, ve tú primero, Lili, no hay problema. Hola, gracias. No soy Lilith, soy Connie, entré con la cuenta de mi hija. Hola, buenas tardes, Naye, todas. Hola, Connie. Feliz de estar aquí en el curso, defensora de derechos, unida a mujeres ecatepenses, orgullosa, muy contenta de poder tomar este curso y pues vamos a ver qué vamos a aprender el día de hoy. Bienvenida, Connie, amiga, compañera. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Joana y de hecho yo estoy en el sur, en Cancún, y básicamente estoy tomando este curso porque formo parte de diferentes asociaciones y estoy mucho en este movimiento por acá. Siempre me gusta irme informando y seguir aprendiendo de diferentes personas porque siento que es muy importante ir escuchando y viendo diferentes puntos de vista y siempre mantenerlos al tanto de lo que es. Bienvenida, Joana. Adelante. Hola. Hola, Viri. Hola. Mi nombre es Viridiana Uscanga. Pertenezco actualmente a la organización Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos. Una de las razones por las que estoy aquí, pues es para aprender. Y algo muy importante que nos dice la fundadora de la organización, que es Nayeli, la información es poder, chicas. Entonces, vamos a aprender mucho. Gracias. Bienvenida, Viri. Adelante. Si no hay alguien más, vamos perdón, hay otro comentario. Dice, hola, mi nombre es Jocelyn Givelli Ortiz, de Colectivo México Solidario, y estoy formándome para ir defendiendo derechos humanos, aunque sí confieso que me falta empoderarme. Bienvenida, Givelli. Súper. Ya te pudimos leer. Sí. Un par de datos rápidamente. Había un error en el cartel, pero efectivamente Naye nos va a hablar sobre el marco jurídico de los derechos humanos. Y también acotar que el taller está muy bueno porque sobre todo aborda cómo las y los defensores de derechos humanos podemos ir generando y adquiriendo herramientas que nos van a permitir el ejercicio de nuestra labor con más seguridad, aplicando como ciertos protocolos y ciertos mecanismos, sobre todo entendiendo que son tiempos muy complejos, son tiempos complicados para ser activista de derechos humanos en estas zonas, sobre todo que estamos desde donde se conectan, y bueno, en general en México y en el mundo son tiempos complejos. Y pues nada, muchas gracias por estar acá. Y le dejo la palabra a Naye. Gracias, Naye. Gracias a todas y todos ustedes. Pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Y pues viendo la diversidad de público que tenemos, lo cual a mí me da mucho gusto,
y lo dije al principio, el lenguaje de derechos humanos es universal, como lo son los derechos humanos. Por lo tanto, este lenguaje debe ir dirigido a abogados, a psicólogos, a campesinos, a profesores, a profesoras, a arquitectas, a personas de la comunidad, amas de casa. El lenguaje de derechos humanos debe ser universal. Entonces, por eso les preguntaba por la gran diversidad y quiero, antes de pasar a tocar el tema de marco jurídico, pues de la protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, pues sobre todo atender con ustedes y recordar que los derechos humanos son todos aquellos que son inherentes, que nacemos con ellos. Bueno, es más, algunas personas ya nos conciben con ellos desde la concepción, pero en este caso no nos vamos a meter en este debate porque aunque sí era muy interesante, pues no nos daría tiempo para abordar los temas que nosotros tenemos contemplados. Entonces, los derechos humanos son todos aquellos que por el hecho de ser personas ya los tenemos. No todos los derechos son humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se consideran todos aquellos que son necesarios, indispensables para poder ejercer otros derechos. Y voy a dar algunos ejemplos breves de ellos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación es un derecho humano. Sin alimentos no pudiéramos subsistir. El derecho al agua, por ejemplo, es un derecho humano, porque el agua es un líquido vital que necesitamos la humanidad para poder sobrevivir en este planeta. El acceso a la justicia es un derecho humano, porque si no, los estados caerían en situaciones impunes y en situaciones de corrupción. Y también, precisamente, como víctimas, cuando somos violentados por algún tipo de delito, pues necesitamos que además se nos repare el daño. Entonces, los derechos humanos nos pertenecen por el solo hecho de ser personas. Y yo siempre comento que es necesario apropiarnos de ellos. El pensar que los derechos humanos están en donde están las universidades, las facultades, en donde hablan en el Senado, en donde están en algún congreso local, en donde están en el Congreso Federal, en San Lázaro, el pensar que solamente ahí se hable de derechos humanos nos va guiando a que simplemente pudieran parecer privilegios de algunos cuantos. Es por eso que a partir de hace muchísimos años, de hace muchísimo tiempo, siglos, porque podemos decir, ¿desde cuándo existen los defensores y defensoras de derechos humanos? Siempre hemos existido los defensores y defensoras de derechos humanos. Y las personas que llamamos defensoras y defensores no son más que las personas que nos rodean. Pueden ser campesinos, yo les decía, profesores, profesoras, periodistas, pero también pueden ser jueces, juezas y pues nuestras hermanas, nuestros padres, que alguna vez han defendido un derecho humano. Y cuando me pregunto, bueno, hacía una compañera alusión a que ella se preguntaba si es defensora o defensor, pues no necesitas algún título, digo, hay desafortunadamente gobiernos o hay desafortunadamente diplomáticos que quisieran ellos imponer unas restricciones sobre quién debería ser o sobre quiénes son las defensoras y defensores de derechos humanos. Y a todo esto, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido, por supuesto, este tipo de tratados internacionales de los que México es parte, y quiero comentarles para las personas que no conocían este tema un poquito de los tratados internacionales, que nosotros estamos México, y sí hay personas de otros estados y también hay personas de otros países, por eso voy a hablar en esta ocasión un poquito también de derecho internacional, que además de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos nos rige y que es nuestra norma suprema, como lo escuchamos en la televisión o en el radio, la Carta Magna, la norma suprema, nuestra máxima ley, que está sobre todas las demás leyes, y que esta ley en el año 2011, en el artículo 1 constitucional, reconoció los derechos humanos y el término dignidad humana en ese artículo, pues precisamente también
presidente de la República o los presidentes de la República han firmado tratados internacionales con otros estados. ¿Para qué? Precisamente para proteger los derechos humanos. Entonces, el Estado mexicano está obligado a cumplir también con esos tratados internacionales. Y con lo que respecta a la Constitución política y con lo que respecta a los tratados internacionales, están en igualdad en cuestión de derechos humanos. Y precisamente América Latina, México, pues han sido los países con mayor impunidad y con mayor perjuicio y violaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿quiénes son según los tratados internacionales? ¿Quiénes son según los mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos? Pues los defensores y defensoras de derechos humanos son todas aquellas personas que han dado acompañamiento, que han dado alguna asesoría, que han dado algo de apoyo para defender algún derecho humano. Por ejemplo, tú puedes ser médico, entonces a través de la medicina tú estás defendiendo un derecho a la salud y promueves el derecho a la salud en tu comunidad. Eso ya te hace un defensor o defensora de derechos humanos. Los campesinos que luchan por la tierra, las personas que cuando se ponen a empresas privadas que están luchando para que no se haga alguna obra que perjudique el medio ambiente, personas que defienden el derecho al agua, el acceso al agua de las personas frente al Estado, pero también frente a empresas privadas o particulares. No necesariamente la defensa de un derecho humano es frente a alguna autoridad, ante un ministerio público. Incluso yo les comentaba que también personas pertenecientes al servicio público pueden defender algún derecho humano. No lo vemos mucho, en realidad no lo vemos mucho, ¿verdad? Pero vemos más a las personas de la comunidad dedicándose a la defensa y protección de los derechos humanos de las personas. Promover, defender también es derecho humano de las personas. Las compañeras que están en las organizaciones de la sociedad civil dando algún acompañamiento, asesoría, colaborando, promoviendo lo que son estos derechos humanos, las hace defensoras y defensores de derechos humanos. Precisamente por esta defensa de derechos humanos, las formas de ataques y amenazas contra las personas es como los gobiernos o los particulares presionan a las y los defensores para que dejemos de hacerlo. Entonces, estas pueden ser amenazas, pueden ser violaciones. Conocemos muchos casos en México, por ejemplo, muy sonados, Atenco, que estaban campesinos y mujeres oponiéndose a la construcción en el aeropuerto en la época precisamente de Peña Nieto en el Estado de México, y que en una protesta estas mujeres fueron violadas, fueron golpeadas, y que por supuesto su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellas y todas las personas que se protestaban y que estaban en contra ya estaban defendiendo un derecho humano, por lo tanto ya eran defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, las formas de ataques pueden tomar muchas formas, no nada más es violación, también es difamación, ¿no? Difamación a través de redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en nuestro país esa difamación a defensoras y defensores, descrédito, esa violencia cibernética incluso, que todavía el derecho es una crítica constructiva? El derecho tiene que adaptarse, por supuesto, a las nuevas relaciones humanas y a todo lo nuevo que hay. Sin embargo, hemos sido, yo personalmente, defendido algún derecho y pues también en redes sociales, ¿no? Difamando. Me recuerdo alguna vez defendiendo un derecho humano al agua en mi comunidad, pues entonces salieron los perfiles falsos precisamente de estas empresas privadas que se robaban el agua y pues que ahí me difamaban y pues que en ese momento ya querían engañar a la gente diciendo que pues yo era la que hacía ese mal uso del agua, ¿no? Cuando yo ni siquiera tenía el acceso a ella. Y así, yo estoy segura que muchas de ustedes y muchos compañeros también que nos acompañan, pues de alguna manera, siendo defensoras o defensores, han sido también atacados de diferente manera.
y que algunas no pudieran ser tan graves como una violación sexual, pero eso no demerita la importancia, porque hemos sabido defensoras y defensores que reciben amenazas, ¿no? Amenazas vía telefónica, vía celular, y yo creo que esto lo van a ir viendo a lo largo del taller. Entonces, yo les decía que la ONU, precisamente a través de todas estas violaciones a derechos humanos, bueno, más bien la humanidad, a través de todas estas violaciones a los derechos de las personas que se dieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues formaron varios organismos de protección a las personas, pero también de protección a las defensas, a los defensores y defensoras. Entonces yo les voy a enumerar sus derechos y me gustaría que, bueno, al final voy a hacer una sesión de dudas o comentarios para que no nos distraigamos, y voy a hacer lo más breve posible para que podamos abarcar un poquito más del marco jurídico. En 1998, precisamente uno de los organismos que se conformó a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial, desde el siglo pasado, pues empezó a hacer documentos y a ratificar con estados, pues esta adhesión de los estados para poder proteger a las y los defensores. Y uno de los principales, bueno, voy a decir en orden, el número 1 de derecho para los defensores y defensoras es ser protegido, ¿no? Los estados tienen la obligación de proteger a los individuos, pero no solamente puede ser defensor como individuo, como Nayeli, como Beatriz, como Juan Carlos, como Viri, puede ser defensor en comunidad, puede ser persona física o moral. Entonces, el primer derecho que tenemos las defensoras y los defensores es ser protegido. El Estado tiene la obligación de garantizarnos esa protección, ¿ok? El segundo derecho es una reunión, pero aquí, pues yo sí debato un poco esta cuestión, porque lo dice precisamente este documento de la Organización de las Naciones Unidas, que habla de que esa reunión debe ser pacífica. Entonces aquí se entra un debate, porque pues muchos de los derechos que se han casi arrebatado a los estados, porque no nos los han obsequiado ni nos hacen un favor, han sido a través de luchas, revoluciones, etcétera. Digo, esta es una situación que marca especial ese capítulo 2 de este comentario, de este documento que insta la ONU, y que dice que la reunión debe ser pacífica. Pero yo decía, ¿y qué pasa con esas reuniones? ¿Qué pasa con esas reuniones que son violentas, no? Ah, bueno, pues pasa que aprovechan los gobiernos para violentar aún más. Entonces, sí me costó un poquito de confusión hablar yo se los estoy manifestando como está en el marco jurídico internacional. Sin embargo, el hecho de que esté en el marco jurídico internacional sabemos que se puede cuestionar, ¿no? Que se puede decir. Ahorita en México está pasando una situación principalmente con las mujeres, que ya me sé, no son las formas, ya lo traigo aquí, que a todas nos dicen que no son las formas. Sin embargo, muchas personas también reflexionarán y yo no vengo aquí a imponer alguna idea que yo tenga a favor o en contra, porque finalmente soy respetuosa de todas y de todos ustedes. Simplemente yo doy mi opinión. El instrumento internacional marca que la reunión debe ser pacífica, pero también la Organización de las Naciones Unidas y algunos otros marcos internacionales y defensores establecen esta preocupación, porque desafortunadamente con las reuniones que llegan a ser un poquito más impetuosas o un poco más impetuosas o mucho impetuosas, pues hay más violaciones a las personas, ¿no? Recordemos todo lo que está pasando con las mujeres aquí en nuestro querido municipio de Ecatepec, pues que fueron reprimidas y fueron encarceladas, y pues ahí ya hay una violación a las defensoras y defensoras de derechos humanos. Entonces, el ser protegido es un derecho, la reunión es un derecho que no solo está marcado internacionalmente, sino también en nuestra Constitución, en el artículo 9, la libertad de asociación, que no es lo mismo que de reunión, porque la asociación
requiere interactuar y organizarse ya colectivamente para expresar algo y para defender un derecho. La reunión puede ser en una residencia privada, en lugares públicos, y te puedes reunir para cualquier cosa. Una cosa es la reunión, y cuando nos asociamos es cuando decidimos, por ejemplo, la organización a la que yo pertenezco se llama Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos, y les digo a mis compañeras, bueno, ya nos vamos a asociar porque juntas vamos a defender derechos. Y reuniones como ir a una protesta, a una marcha, que vamos y apoyamos, pero no necesariamente nos asociamos. Ahí está. Entonces, tenemos intereses comunes, y pueden ser ideológicos, religiosos, políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos, o pertenecer simplemente a la vida pública. Y a mí me surge una duda, una inconformidad, no es duda, que a veces las mismas personas que defendemos derechos caemos. Recuerdo que alguna vez participamos en una marcha aquí en nuestro municipio, y recuerdo que un periódico sacó que detrás de nosotros estaba un expresidente municipal, lo cual a mí me pareció una violencia política. Nos cuesta mucho aceptar que tenemos derechos políticos, nos cuesta mucho aceptar que cualquier persona puede tener un interés político. Y eso no es malo. En nuestro caso no era así, no estaba ningún expresidente municipal, por supuesto que no. Y muchos de los movimientos sociales se ven manchados, por supuesto, por estas cuestiones políticas, pero la política no debe ser criminalizada. Los criminales son otros. El hacer política es un derecho que tenemos también los defensores y las defensoras de derechos humanos. Y de repente yo veo defensoras y defensores que se castigan, y que cuando algún defensor puede incidir en la política, ya es tachado de lo peor, porque no solamente los defensores y defensoras estamos expuestos a lo que nos pueda hacer el mal gobierno, o a lo que nos pueda hacer alguna empresa privada en la que estemos interfiriendo, ¿no? Para sus intereses económicos. También tenemos un riesgo más, que es el escrutinio de la población. Y ahorita que hablaban de perspectiva de género, eso pasa. Incluso esos instrumentos internacionales han, por supuesto, definido la importancia y establecido de la perspectiva de género para las defensoras de derechos humanos. Porque además de ser un riesgo ser mujer en México o en Latinoamérica, también es un doble riesgo ser defensora de derechos humanos. Entonces, al escrutinio de la población, tal es el grado de odio al que se llega, que fíjense cómo están las redes sociales llenas de comentarios hacia las defensoras o hacia las mujeres que están a favor o que marchan a favor del aborto, por ejemplo. Entonces, no solamente el Estado es en esos momentos quien te amenaza, también son todas aquellas personas que no están de acuerdo, la misma población. Y cuando reprimieron aquí a las mujeres en Ecatepec, recuerdo comentarios de jóvenes, lo cual a mí me dio mucha tristeza, de mujeres que decían, qué bueno, ¿no? Hasta se burlaban, qué bueno presidente que la sacó, corra esas insurrectas, otros tantos mátenlas, viólenlas. Pero ¿saben qué es lo que más me impresionó? Que esas personas son abogadas y abogados, o van a ser. En mi vida los contrataría, ¿no? Si yo no fuera abogada. Y eso es lo que me impresionó. Entonces aquí hago un paréntesis en el compromiso tan importante que tenemos las defensoras y los defensores de derechos humanos al defender no solamente un derecho, sino al respetar las cuestiones ideológicas, religiosas, políticas, económicas, sociales, culturales, deportivas, etcétera, de otras personas. Cuando alguna compañera defensora se acerca y me dice que tiene intereses políticos, a mí me da mucho gusto, porque ¿qué más que una defensora que se preocupa o defensor que se preocupa por su comunidad pueda estar haciendo leyes, pueda estar en el Poder Judicial, pueda hacer pueda estar en algún cargo que pueda representar dignamente y que pueda llevar a cabo todas estas cuestiones? Por eso ahí tengo una cuestión con lo político, porque sí comento que a veces la sociedad o nosotras
mismas o los compañeros también siendo defensores se castigan mucho o nos llegamos a espantar si algún defensor está incidiendo en la política de nuestro país. El cuarto derecho es acceder a comunicarse a los organismos internacionales. Les ponía el ejemplo de las mujeres de Atenco, que después de tantos años, no quiero equivocarme, creo que son 11, corríjanme por ahí si es así, pudieron acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en derecho hay un principio de definitividad procesal. Entonces, para que tú puedas acudir a otras instancias, pues tienes que ir cerrando procesos. Entonces, primero tienes que acudir a tales juzgados, después a la comisión, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ese principio de definitividad, por malos manejos o tratos, desafortunadamente a veces en el Poder Judicial, pues es que nos prohíbe o nos sabotea o nos traba para llegar a organismos internacionales. Entonces, ese también, el derecho a acceder a comunicarse, es un derecho de los defensoras y defensores. El otro es el derecho a la libertad de opinión y expresión, que ese la mayoría los conocemos, pero voy a comentar que fundamentalmente es en el desarrollo de una libertad es indispensable que tú expreses tus ideas o inconformidades para, pues así, por supuesto que esto ayuda a vivir en un estado plenamente democrático, la difusión de ideas, y aquí pues vemos ejemplos de periodistas que han sido violentadas, por ejemplo Lidia Cacho, periodistas que han sido asesinados en nuestro país por defender algún derecho humano, por dar a conocer información, precisamente por el estatus de los agresores o de las personas que están violando esos derechos, ¿no? El estatus político, económico y social que tienen, y pues a ese tipo de violencias también estamos expuestos. El derecho a la protesta, que no, siempre les digo, me voy a la raíz de la palabra, que no es más que de manera impetuosa, muy impetuosa, mayormente impetuosa, expresamos alguna necesidad y exigimos un derecho. Entonces, las protestas han marcado hitos en la historia, ¿no? Hay protestas que se llevan de manera pacífica, como Gandhi, por ejemplo, que él lo hacía de manera pacífica, Luther King, que pues defendía que ya no hubiera esa segregación racial. Hay protestas que han sido más impetuosas o mayor, en donde ha corrido desafortunadamente sangre, y que pues sí, ha sido, no lo manifiesto como necesario, no me atrevería a decirlo de ese modo, pero sí lo manifiesto como una situación de desesperación por parte de la gente que exige que se cumplan los derechos o que es necesario que se exijan, ¿no? Entonces la protesta es expresar simplemente impetuosamente. Vamos a un acto y protestamos, hacemos un mitin, exigimos, eso es protestar. Otro derecho es debatir y desarrollar nuevas ideas. Este me encanta porque hay personas que protestan, que se reúnen, que se asocian, pero no inciden. Pienso yo que el objetivo de los defensores y defensoras es el incidir. Cuando yo veo protestas o en las que veo presas o presos políticos, cuando yo veo protestas en las que desafortunadamente hubo muertes, cuando yo veo protestas que mis compañeras o compañeros defensores y defensoras fueron maltratados, o cuando veo movimientos en los que se violaron mucho o que costaron mucho, bueno, digo, no es necesario que sea un movimiento así, pues sea algo chico, y veo que no hay un objetivo, digo, eso es una opinión, a mí me lastima, porque yo creo que siempre tenemos un objetivo. Por ejemplo, si yo, Nayeli, quiero defender un derecho al agua, es porque el objetivo es que mi comunidad aquí en San Pedro, donde yo vivo, en Ecatepec, va a tener agua. Si yo estoy luchando por el derecho de las mujeres
no se va a quedar en ir a la marcha y ya, aunque por supuesto que eso tiene una incidencia social, porque ya se dan cuenta que las mujeres estamos protestando. Sin embargo, la incidencia en la vida de las personas es necesaria. Eso es una opinión que yo doy. No me gusta a mí, Nayeli, ir a algún debate sin algún objetivo. Y en esas experiencias les comento que alguna vez que marchamos, pues nosotras llevábamos un pliego petitorio y recuerdo que pues teníamos que sentarnos con los titulares y las titulares del Estado, ¿no? Del gobierno. Y recuerdo muy bien que hubo compañeros que no estuvieron de acuerdo porque querían quedarse en la protesta. Y este es un derecho, pero también es un deber, el debatir y desarrollar nuevas ideas, porque a través de la incidencia social, pero también política, se pueden generar nuevas leyes. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la despenalización del aborto en algunos estados del país, en algunos países incluso, la Ley Olimpia, por no alargarme más en esto, ha sido una incidencia también y una insistencia de defensoras, de defensores y de grupos de este país. Por eso es que yo siempre veo, vamos a ir, ¿qué objetivos hay? Entonces, ese es un derecho que tenemos y que incluso a través de esos debates y esa incidencia podemos lograr el reconocimiento de otros derechos. Porque yo les decía, los derechos humanos son universales y tienen varias características, ¿no? Interdependientes uno de otro, etcétera. Pero también se habla de los derechos fundamentales y ustedes van a encontrar, los derechos fundamentales son los que están reconocidos en nuestra Constitución, porque hay derechos humanos que pueden estar no reconocidos, ¿no? Entonces, los fundamentales son aquellos que ya se les llama en derecho, que ya están positivizados, es decir, que ya están dentro de nuestro marco jurídico. Hay países que, por supuesto, no tienen todavía este derecho a la propiedad privada o sea, muchos otros países, si nosotros nos vamos a Medio Oriente, apenas las mujeres tuvieron derecho al libre tránsito con la licencia de manejo. Entonces, cuando se habla, marco la diferencia ahorita, los derechos fundamentales son aquellos ya reconocidos. Entonces, pues esos son principalmente los que marca la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto que en México contamos con un mecanismo de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos, precisamente por todas las violaciones que hubo. En el año 1998, internacionalmente, se creó esta Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Es aquí el instrumento en donde están reconocidos estos derechos que les acabo de mencionar. Por eso les decía, ahorita les digo el nombre porque están bien largos. Y en el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría General de las Naciones Unidas que estableciera un mandato sobre defensores de derechos humanos. Les comentaba y les repito el nombre, es la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. En el sexenio de Calderón es cuando se crean los mecanismos de protección para la defensa, que aunque está reconocido a nivel federal, hay localidades que no lo tienen. Por ejemplo, en el Estado de México no tenemos un mecanismo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Y el Estado de México, bueno, aparte de que está enorme, es donde precisamente sucedió lo de Atenco, por ejemplo, ¿no? Es donde ahorita hay más feminicidios y pues donde, no quiere decir que porque hay más feminicidios hay que haya más defensoras, ¿no? O defensores. Simplemente eso quiere decir que están surgiendo muchos grupos que defienden a las personas. Entonces, pues este es el marco jurídico, los derechos que les comentaba, y el Estado debe coordinar, investigar, sancionar, reparar
y también adoptar medidas de no repetición para cuando los defensores están siendo atacados. Digo, había personas que decían, no sé si soy defensora, pues si estás defendiendo un derecho, ya lo eres, ¿no? Entonces, las violaciones a personas defensoras y defensores pueden ser por acción o por omisión. No necesariamente es que vayan a tu casa, te saquen y amenacen, o como tantos asuntos que hay en México. También pueden omitir, es decir, cumplir con algunas medidas de protección para nosotras, ¿no? Para nosotros. Pueden estar incumpliendo. Hay algo que se da mucho en la política, que es cuando eres defensora o defensor, te excluyen de todas aquellas cuestiones estatales, ¿no? Pasa mucho con autoridades locales. Si eres defensor o defensora, no te invitan, no te incluyen. Si eres defensor o defensora, te excluyen. Incluso una directora del Instituto de las Mujeres, recuerdo que alguna vez nos dijo que lo importante eran las víctimas, ¿no? No las defensoras. No se necesita ser víctima para solicitar algo. Y recuerdo que en una reunión decían, bueno, vamos a reunirnos en un grupo y vamos precisamente a solicitar que nos den sus documentos de su conformación como asociación, sus documentos notariales, y que también nos den su RFC. Aquella persona que no tenga su RFC no podrá entrar dentro. Ahí ya están discriminando a una defensora o defensor de derechos humanos, porque no necesitas un RFC ni una institución ni una organización. Puede ser que tú y tus compañeras sí lo tengan y como organización seas defensora de tu organización, pero tú puedes ser una persona física que simplemente en su tiempo libre o el que quiera puede defender un derecho humano. Entonces, cuando hablo de esto, hablo de las restricciones que nos ponen, porque yo cuando me mencionaban defensora de derechos humanos, pues yo me imaginaba gente necesariamente muy importante que salía en los medios de comunicación. Por supuesto que hay gente que por lo que ha hecho, por el trabajo que ha hecho, pues ha ganado la atención de tantos medios, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué tienes que cumplir? Y recuerdo que en ese entonces buscaba los requisitos, ¿no? ¿Para qué se necesita para hacer? Y recordaba muchas restricciones, porque si lo buscan en internet hay incluso apartados, opiniones, teorías que dicen que los defensores deben cumplir tal y tal requisito. Entonces, pues no hay más que lo que se vive en realidad y por supuesto lo que establece la ley, porque estos instrumentos internacionales no se le ocurrieron a alguien y decir, ay, voy a imaginar que todos son defensores y yo voy a poner que cualquier persona. Por supuesto que al hacer instrumentos internacionales también se hacen estudios antropológicos, sociológicos, etcétera. Entonces, pues si un instrumento internacional que me protege me está diciendo que soy defensora o defensor de derechos humanos, pues aunque la vecina, aunque el presidente, aunque me digan que no, pues no quiere decir que no lo sea, ¿ok? Entonces, estas son algunos de los derechos que le mencioné y les decía que los estados están obligados a tomar las medidas necesarias para que nos protejamos, que las personas defensoras y defensores pueden ser cualquier persona que defienda un derecho humano, que es de vital importancia, incluso es un deber, alguien por ahí decía, ¿no? Es un deber defender derechos humanos. Había encontrado una frase que me gustó mucho precisamente de un defensor, pero que ya no encuentro, y que habla precisamente de que no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias. Entonces, eso de no poder permanecer indiferentes es lo que nos hace luchar para defender. ¿Ok? Entonces, en América Latina precisamente es donde se ve asuntos mayores de hostigamiento, intimidaciones, amenazas, judicializaciones indebidas, homicidios de defensores, porque también
a defensoras y defensores les han imputado delitos que no cometieron, y hay bibliografía excelente que nos habla de cada uno de los asuntos. Hay documentales muy buenos. Está el caso Radilla, que yo siempre lo recomiendo mucho, porque aparte también es para todas las personas, pero es para abogadas y abogados, porque habla también de las sentencias y cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató este asunto. Era un defensor de derechos humanos interesado en la política del país, que en el año 1970 y tantos fue desaparecido por militares, ¿no? Entonces, no solamente los militares cometen los derechos, yo les decía, pero a veces abusan del poder o de la fuerza que les brinda o que tienen gracias al pueblo mexicano, porque finalmente el pueblo mexicano es quien a muchas de las autoridades las coloca, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente también han sido personas que violan muchos los derechos humanos de las personas. Entonces ya estoy aquí casi concluyendo y quiero comentarles que el marco jurídico que ustedes pueden encontrar todo y que es muy fácil y que pueden accesar precisamente muy fácil a él. Yo siempre ocupo instrumentos internacionales, pero también nuestra Constitución, ¿no? Es importante mencionar que en el artículo 4 del Pacto Económico, que es un tratado internacional, está que el Estado mexicano puede, bueno, cualquier Estado puede limitar algunas cuestiones de estos derechos que yo les mencioné para poder cuidar el bienestar del Estado. En nosotros, en el artículo 29 constitucional, lo tenemos, ¿no? El presidente de la República puede suspender derechos fundamentales por salvaguardar la seguridad del país. Vienen los casos explícitos, pero eso, más que una herramienta para defender la seguridad o soberanía, que es en lo que se basan, ha sido una herramienta para hacer más violaciones a las personas y a los defensores. Estoy buscando rápidamente para leerles los instrumentos internacionales en los que me baso, y pues yo traté de hacerles un breve resumen para no aburrirlos mucho. Ya los voy a dejar para dejarlos con un video. Los instrumentos internacionales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de esto les hablaba en el artículo 4, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por supuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta ley en el sexenio de Felipe Calderón, que reconoce el mecanismo de protección para las defensoras y los defensores de derechos humanos. Bueno, aquí en México lo mencionan como reconocimiento, bueno, a las personas defensoras de derechos humanos. Internacionalmente sí hacen la alusión de defensoras y defensores de derechos humanos. Les dejo el micrófono abierto unos minutos para ver si alguien quiere comentar algo. Dice aquí, Regina ya me está preguntando, soy Rosy Montes, me estoy especializando en perspectiva de género, me gustaría ser actualizada en estos temas para tener más herramienta. Rosy, me da mucho gusto, qué bueno que te estás actualizando en perspectiva de género, que es algo que ya reconoce también nuestra Constitución y los tratados, que precisamente la perspectiva de género no es más que evaluar las condiciones de las personas, en especial, bueno, de las mujeres, para poder llevar su asunto. Eso es prácticamente, yo lo decía en un asunto que nos llegó a nosotros, de una chica de aquí, de la comunidad, que no conocía el Zócalo, ni la Basílica de Guadalupe. Y recuerdo que el Ministerio Público decía, ¿cómo no vas a saber dónde está? Entonces,
Yo siempre uso ese ejemplo porque perspectiva de género era que el Ministerio Público dijera, bueno, esta chica no sabe porque vive en condiciones de pobreza, vive en condiciones marginadas, no tiene acceso a la educación, por eso esta chica no sabe dónde está, ni diferenciar la basílica o el zócalo. Por lo tanto, esta chica sí está desaparecida. O sea, entonces, perspectiva de género, yo siempre lo uso de ejemplo. Dice, en resumen, los defensores y defensoras de derechos humanos tienen 6 derechos primordiales, 9, según 9, que es ser protegido a reunión, asociación, acceder y comunicarse a organismos internacionales, libertad de opinión de expresión, derecho a la protesta, pedir y desarrollar ideas, derecho al recurso efectivo, derecho a acceder a los recursos, que es precisamente estos derechos, les digo, que se refieren a que podamos las organizaciones tener el acceso a recursos. No está mal que las organizaciones o los defensores tengan esos recursos para luchar, ¿no? Solicitar y recibir fondos a disposición de las organizaciones es un derecho que tenemos. Garantizar sin demoras una investigación, que es el derecho a los recursos, son 9, y el instrumento internacional es la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Son 9, entonces ahorita también se los escribo en el chat. Y de manera legal, ¿hasta dónde puede actuar? Se reconoce la figura de defensor de derechos humanos. El defensor de derechos humanos puede actuar libremente en cualquier ámbito. Por supuesto que tú puedes acompañar. Si eres abogado, puedes acompañar. Si eres médico, puedes defender la salud. Sí, o sea, tú puedes acompañar y defender, tú puedes protestar, tú puedes manifestarte, tú puedes impulsar una ley, tú puedes defender una ley, tú puedes solicitar que haya esa ley, puedes publicar, puedes sacar a la luz corrupción, impunidad. El defensor de derechos humanos puede hacer todo, absolutamente todo. Por supuesto que aquí pasa una cuestión, ¿no? En la defensa de derechos humanos a veces se cometen actos que la sociedad o la autoridad considera ilícitos, como el ataque a las vías de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que yo ahí difiero porque digo, pues entonces, si no nos hacen caso, ¿cómo no vamos a cerrar una vía de comunicación? Y ahí todavía es donde falta mucho, falta muchísimo. Estos son, ¿no?, ataques a las vías de comunicación, otros tantos como a las compañeras de Catepec, que la toma de un edificio público, un edificio destinado para el uso público, que ya se les imputaba un delito, pero que afortunadamente por la presión social salieron, y todas estas cosas a veces tiene que hacer el defensor. Yo creo que de repente son necesarias. Esa es una opinión personal. No dice aquí, porque aquí dice que es reunión pacífica, ¿verdad? Pero no se trata de abusar. Dice, si una persona se dice ser defensor de los derechos humanos, pero es que abusa de esto y es un agresor de mujeres, ¿qué se puede hacer? Pues denunciar, sacar a la luz qué es lo nuevo que trae las iniciativas Spotlight, ¿no? Como en todo hay, a mí me corresponde hablar del marco, pero sí, como en todo hay situaciones o personas pues que no defendieron un derecho y que desafortunadamente pues, se fueron por otros lados. Como en todo hay, pero, o sea, el hecho de que seas defensor o defensora no quiere decir que eres intocable, no quiere decir que tampoco tomes una copa o bebas, pero hay límites, ¿no? Yo creo que no puede ser incongruente. O sea, el defensor nace y se hace, y tu vida es la defensa. Porque cuando tú ya eres defensor o defensora y analizas, todos los días estás haciendo algo. Todos los días, tan solo promoviendo, ¿no? Todos los días lo estás haciendo. Entonces, pues denunciar esta cuestión, sacar a la luz, que es lo que nos ha funcionado mucho.
¿Qué tipos de casos llegan a la Corte Interamericana? Como persona física, ¿puedo presentar un caso a la Corte Interamericana? Claro, los casos que llegan a la Corte Interamericana tienen que agotar los principios de definitividad del país en donde lo vayan a presentar. A la Corte Interamericana llegan asuntos de México, bueno, de países de América que se adhirieron a la Corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Corte acepta esos asuntos que no se pudieron resolver en el país y que ellos atrajeron, bueno, y aceptaron por la relevancia de los mismos, por la importancia, ¿no? Por la cantidad de violaciones en el proceso que hubo y que finalmente no resolvieron a las personas. La Corte atrae asuntos de las mujeres de Atenco, por ejemplo, en este caso que ya lo tiene, del caso Radilla, que fue un asunto individual, desde que su familia denunció su desaparición, y también puede traer cualquier asunto que sea violación mientras se haya agotado los principios de definitividad que marca la legislación de cada país. Bueno, pues hasta ahorita, si una persona, la Ley General de Víctimas en materia de desaparición forzada, sí, claro, nada más que el marco jurídico, aquí les voy a leer. La ley, porque yo leí y pensé que nada más leí para mí. Y la Ley General de Víctimas en materia de desaparición forzadas estaría dentro de las prioridades de los derechos humanos. El derecho a la vida es un derecho humano. El derecho a la libertad es un derecho humano. Cuando hay desaparición, se está violando el derecho a la libertad. Nada más que aquí quiero aclarar que las leyes tienen un orden jerárquico en nuestro país. Yo les decía, sobre todas está la Constitución, ¿ok? Después vienen las demás leyes. Ninguna ley puede estar sobre la Constitución, ¿ok? O sea, desafortunadamente a veces se hacen leyes en las que los gobiernos se protegen para violar los derechos de los defensores de derechos humanos, pero nada sobre la Constitución, eso es en el marco legal. Al nivel de la Constitución solo están los tratados internacionales y eso en cuestiones de derechos humanos, ¿ok? En cuestiones de derechos humanos, los tratados internacionales. Entonces, les decía, el artículo primero, en el 2011, se reconoció esta cuestión de los derechos humanos y la palabra dignidad humana y que todas las personas somos iguales. Toda esa cuestión que se prohíbe la esclavitud en nuestro país, que la discriminación por género, sexo, etcétera, ¿no? Entonces, estaría dentro de las prioridades de derechos humanos. Les decía, los derechos humanos están en la Constitución. Las demás leyes se han hecho, por supuesto, son importantes. Les decía, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, por supuesto que son importantes porque son el marco jurídico de un país, de un Estado de Derecho. Pero si mi Constitución dice que me respetan mis derechos humanos, ahí ya lo dice la Constitución, aunque una ley contradiga, porque sí puede haber leyes que contradigan el respeto a los derechos humanos. Así se las gastan los legisladores. Han hecho leyes que contradicen precisamente a la Constitución y por eso vienen todas estas problemáticas luego y protestas de personas, incluso políticos o de algunos otros poderes, no solo el legislativo. Espero que haya aclarado sus dudas. Voy a concluir porque mis compañeros siguen con ese tema que está muy interesante el taller. Me dio mucho gusto saludarlas y saludarlos. Me da mucho gusto que pueda encontrarme con ustedes, con defensoras y defensores. Quiero hacer una reflexión para despedirme. Que algo que ayuda siempre a las personas defensoras es los demás defensores y la población. Y actualmente veo luchas muy divididas por una diferencia en pensamientos. Y un gobierno, alguna autoridad o una empresa, por más recurso que tenga, jamás va a poder contra un movimiento unificado.
y lo manifiesto porque en las luchas de muchas, o sea, no quiero ser específico, a veces esas divisiones no solamente nos hacen sutiles frente a al gobierno, por ejemplo, sino que además nos hacen distraernos y perdernos del objetivo que queremos conseguir. Y a veces es necesario someter el bien personal por el colectivo, como es decir, yo no puedo estar de acuerdo en una idea. En el país podemos ver feministas abolicionistas, personas a favor del agua, personas que estén a favor del aborto, otras que no lo estén tantos, otras que sí lo estén, pero siento que se ha perdido mucho en los defensores o en muchos que yo he visto, muchas, el respeto a la idea, religión de las demás personas. Yo puedo estar a favor de un derecho, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por supuesto que estoy a favor, pero el hecho de que esté a favor, o lo que yo sepa, o por mucho conocimiento que yo pudiera tener o no tener, el conocimiento no es una piedra o no es un palo para golpear con nuestras palabras o nuestro conocimiento a todo aquel o aquella que no esté de acuerdo o que no sepa como nosotras o nosotros, ¿ok? Las diferencias, el aceptar las diferencias no es malo, y el aceptar que una persona que no piensa como yo tampoco. Entonces, eso es una reflexión con lo que las dejo, porque además los defensores, ya sin instrumentos internacionales, yo creo que debemos ser congruentes precisamente con ese respeto a los derechos humanos de las personas. Y manifiesto también que no todas las luchas para alcanzarlos han sido pacíficas, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias. Les mando un beso. Los dejo con este video. Está un poquito, si quieres cortarle, es un video que me gustó mucho. Los dejo. Muchas gracias a Más Sueños. Saludos a todas y a todos. Gracias, Nayib. Voy a proyectar tu video. Olivia Cerón entrevistó a Wilfrido Robledo, el comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México y principal responsable del operativo en Atenco por parte de la Policía Estatal. A pesar de las denuncias de abuso sexual y vejaciones presentadas desde el martes pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el comisionado asegura que todo es mentira y parte de una estrategia de los acusados. ¿Qué opina de que la CNDH tiene 16 denuncias por abuso sexual y 7 violaciones contra mujeres? Bueno, por eso, pero ¿por qué no le preguntas tú a ellos? ¿Por qué no los entrevistas a ellos? Porque usted es el encargado del operativo. No, por eso yo te puedo hablar del operativo. Durante ese operativo se reportan este tipo de abusos y vejaciones. Pues eso no es cierto. Pueden entrevistarlos. A ver, dígame en el autobús en qué posición estaban y cuando los estaban violando. A ver, caramba. Yo no fui en el autobús, pero fue mi mando y el mando me dio el informe de que sin novedad, vaya. Y todavía llegan al penal. Hay un médico del penal. Ahí está el Ministerio Público que da fe. Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad, de veras, para nulificar casi a la autoridad. No puede ser, en una violación tenemos que trabajar con hechos claros. No puede decir, no me revise, pero voy a decir que me violaron. Yo no voy a aceptar nada de eso, absolutamente nada, hasta que no me den pruebas de que sucedió. Tuvieron su oportunidad ante el doctor. No, ¿por qué? No, pero ya después ya no cuenta, O sea, el chiste es en el momento, aquí estoy. Qué corriente y qué bajo es utilizar a estas mujeres con ese tipo de acusaciones. Yo creo que la dignidad de ellas estuvo en no dejarse hacer el examen médico porque no estaban violadas.
Bueno, a continuación el testimonio de esas mujeres que supuestamente están usando la violación como una estrategia de defensa. Son testimonios muy duros. La Procuraduría General de la República interviene ya en el caso de estas presuntas violaciones contra mujeres detenidas en Atenco. El abogado de las víctimas, Juan de Dios Hernández Monge, ya presentó el viernes pasado ante un representante de la PGR y 4 visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la denuncia de violación y abusos sexuales que sufrieron, según 30 de 47 detenidas. Llévatelo. Échale para acá, gente. Échale de acá. Pásate para acá, agárrala. ¿Vamos? Ya. Pero hay mujeres que están destrozadas, tienen el cuerpo destrozado, morado. Las mujeres que fueron violadas solicitaban doctores que las revisaran, solicitaban ginecólogos. Hasta ayer que yo salí, pude platicar con las mujeres violadas, no hubo un doctor que las checara. La versión de María Fernanda, la primera joven liberada después del operativo del 4 de mayo, confirma los presuntos abusos sexuales cometidos por la policía contra las mujeres detenidas en San Salvador Atenco, igual que las investigaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo desde el 3 de mayo, cuando vio e interrogó a las mujeres. Porque coincide declaración, coincide opinión médica, coinciden otros elementos más, ¿no? Pero son hechos que son de naturaleza sexual, actos que pueden ser un delito, ¿no? Sin embargo, las mujeres que han salido del penal han preferido callar, y las que permanecen adentro temen ser reconocidas después por los policías. Por esta razón, algunas escribieron su testimonio y a través de una organización no gubernamental los enviaron a punto de partida. Me empezaron a agarrar los pechos con la cara y a meterme los dedos en la boca y quería que se los chupara. Y me hizo hacerle sexo oral. Terminó y se fue. Y llegó el segundo y me hizo lo mismo, hacerle sexo oral. Terminó y se fue. El texto lo escribe y lo firma una joven de 18 años que asegura que los policías le pidieron su dirección, edad, nombre y le sacaron una fotografía con la advertencia de que si hablaba, la buscarían. Dice que el 4 de mayo los abusos fueron más de 2. Llegó el tercero y me dijo que si quería que me ayudara tenía que ser su puta por un año, irme a vivir con él donde él quisiera y me hizo hacerle lo mismo, sexo oral. Y me metió los dedos en mi vagina y me agarraba los pechos bien duro. Y le hice sexo oral porque me tenía de los cabellos y me decía que si no lo hacía, que me iban a romper la madre. Estos testimonios están firmados con los nombres de las detenidas y serán entregados esta semana a la Fiscalía Especial para las Mujeres para que se interponga una denuncia penal a nivel federal. También algunos medios dicen, pues una mujer puede inventar. Yo creo que quien viera la descripción de los hechos y cómo lo narran, pues sería absurdo pensar que están inventando. Al menos una de las 7 mujeres que la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica como violadas lo reconoce en su testimonio. El policía que me golpeaba me gritaba que le dijera vaquero. Me golpeó 5 o 6 veces más hasta que escuchó lo que deseaba. Enseguida me penetró la vagina con sus dedos mientras me propinaba más golpes y amenazas. Invitó a una segunda persona, policía, me golpeó en el estómago para introducir su lengua en mi boca. Este también me penetró mientras llamaba a otra persona diciéndole, ven y cala a esta puta. Todo el transcurso, un policía iba sentado arriba de mí. Se iban drogando, iban viendo películas pornográficas, se escuchaban los sonidos y el ponle play y páralo y no sé qué. Se escuchaba, todo eso se escuchaba. El viernes, Damián Camacho, observador de derechos humanos de Morelos, detenido el 4 de mayo, también salió del penal, libre bajo fianza. Como observador, asegura que los abusos y las violaciones a las mujeres fueron reales. Desafortunadamente aquí dentro del penal no hubo la oportunidad de hacer denuncias, mucho menos la oportunidad de recabar pruebas de sus ropas que fueron algunas despojadas. A mí me consta haber visto a alguien con la pantaleta destrozada. Traía minifalda y muchas de ellas manifiestan que les bajaron los pantalones que traían. Ok, voy a interrumpir un poquito. Voy a compartir el video en el chat, si te parece, Naye. Adelante, adelante. Para continuar. Claro, sí.
porque ya tardó mucho, no le No, calculo. pero además está fuerte. Sí recordamos algunos cómo fue aquella situación. Y creo que también fue un parteaguas, como en términos de evidenciar no solo la inacción, sino el desprecio profundo del Estado, sobre todo de ese Estado en particular, hacia las y los defensores de derechos humanos, hacia los propios derechos humanos. Entonces, Porque eran mujeres que defendían un derecho. Exactamente. Y también es un aprendizaje interesante socialmente, porque yo recuerdo que los medios de comunicación, era otro contexto, eran medios televisivos, no existen las redes sociales, pero tú veías a los medios de comunicación exigiendo sangre, ¿no? Como antes del suceso, y socialmente repercutió un montón, porque justamente cuando ocurre, hay una sociedad muy polarizada diciendo que se lo buscaron, se lo merecían, etcétera. Entonces, creo que hay aprendizajes, muchos aprendizajes en ese proceso. Así es. Fuerte, muy fuerte. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Naye. Pues, y vamos a continuar.